Según un estudio publicado por la revista The Lancet, a partir de 2060 la población mundial se irá reduciendo lentamente. Se calcula que en 23 países el número de habitantes menguará a la mitad, y uno de estos países será España, que pasará de 46 a 23 millones de ciudadanos a finales de este siglo. Estas son muy buenas noticias para el planeta, sobre todo si hablamos de sostenibilidad, que es el tema que hoy nos ocupa. A propósito de la publicación del libro Repensar la sostenibilidad, editado por la UNED, nos reunimos con las 3 personas que lo han editado y 2 de las 25 que en él han escrito. Hablaremos de esta nueva obra centrada en un tema que debería preocuparnos a todos: la sostenibilidad. Doy la bienvenida a Carmen Duce Díaz, técnico del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, a Luis Miguel González, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid, director del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de esta universidad, ámbito desde el que ha promovido diversas iniciativas docentes y de investigación. A Carlos de Castro Carranza, profesor titular del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Valladolid y que pertenece además al grupo de investigación reconocido GETS, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. A Jorge Rietzmann, profesor titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas, GINTRANS 2. Y a José María Enríquez Sánchez, colaborador docente en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED e investigador postdoctoral en la Universidad de Valladolid. Buenos días a todos. Hola, Ana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Carmen, empezamos contigo. ¿Cuál fue el motivo de realizar este libro? Bueno, hace ya algo más de 2 años, un poquito más quizá, en el área de cooperación de la Universidad de Valladolid llevábamos un tiempo dándole vueltas y hablando y organizando actividades y debates, sobre todo en relación a lo que nos queda por delante, a lo que nos viene y a cómo todo eso choca con los límites biofísicos del mundo. Tuvimos la oportunidad de colaborar estrechamente con el profesor José María Enríquez, que nos hizo una propuesta de, bueno, ¿por qué no nos lanzábamos a hablar con alguna de las personas a las que seguíamos o con las que habíamos tenido ya ciertas relaciones para poder recopilar una serie de artículos que nos permitieran eso, ayudar precisamente a repensar qué es esto de la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible sobre la mesa, la Agenda 2030, estos son posibles, no son posibles, qué tienen de contradicción intrínseca per se unos objetivos que se plantean el crecimiento en un planeta limitado, cómo podríamos afrontar todo eso. Y un poco de todas esas conversaciones fue surgiendo este libro que ahora ya ve la luz. Luis, la obra fue planteada dentro del Grupo de Investigación en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. ¿Quiénes conforman este grupo? ¿A qué se dedica? ¿Y qué interés tiene respecto a estas cuestiones de sostenibilidad? El Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid está formado por profesores de diferentes áreas de conocimiento, desde la física o la ingeniería, a la economía, la filosofía, la sociología, y a todos nos une el mismo problema o preocupación, una preocupación por la situación de insostenibilidad del planeta, de nuestra sociedad humana. En este sentido, hemos orientado desde hace ya bastantes años nuestras investigaciones desde el mundo académico, pero también nuestro pequeño activismo en el ámbito de la sociedad y en la medida de lo posible a tratar de, primero, concienciar sobre este problema de insostenibilidad que vivimos y, segundo, tratar de buscar los mejores caminos para sobrellevar este problema y conducir a la mejor situación posible dentro de la gravedad del problema. José María, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? Si te das cuenta, Ana, de un tiempo a esta parte, de un tiempo largo a esta parte, se usa muchísimo la expresión sostenible o sostenibilidad, tanto y en tantos contextos tan distintos que ya parece haber perdido cierto sentido. Lo voy a intentar ilustrar con un ejemplo que he escuchado hoy en otro programa de radio, en el que se mencionaba, a propósito de la construcción de unos edificios, que los edificios eran sostenibles. Hombre, faltaría más que no se fueran a caer. Esta es la idea más básica de sostenibilidad, ¿vale? Es una adjetivación que pone de manifiesto que algo se puede mantener. Sin embargo, la adjetivación sostenible
a día de hoy se usa casi para todo y sirve prácticamente para nada. De ahí la importancia de un libro que lleva por título Repensar la sostenibilidad. Creo que es importante que de nuevo volvamos a retomar el hilo del debate que dio origen a esta adjetivación y aplicarlo o darle su uso más concreto, que es el de la sostenibilidad socioambiental. Y desde aquí preguntarnos, ¿qué es lo que se quiere mantener? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cómo se va a ir dando cuenta de este logro? Generalmente a lo que se aplica la idea de sostenibilidad, y esta es su idea originaria, es a la noción de desarrollo. Si no caracterizamos antes qué es el desarrollo, poco vamos a entender entonces esta aplicación tan en uso y tan abusada como puede ser la de desarrollo sostenible. Pero vamos, básicamente la idea de sostenibilidad es una adjetivación aplicada a un sustantivo que indica que éste se puede mantener a lo largo del tiempo. Carlos, ¿la biofísica qué piensa que se podrá mantener a lo largo del tiempo? Los aspectos físicos, o mejor biofísicos, de la sostenibilidad se refieren a la interacción de nuestra civilización con la biosfera. Sabemos que nuestra interacción tanto degrada como deteriora toda la base de lo que llamamos recursos, sea el agua, los bosques, los suelos, el aire, los propios recursos energéticos, etc. No solamente deterioramos esos recursos, sino que deterioramos también las funciones y procesos que llamamos ecosistémicos de la biosfera, que son los que permiten precisamente esa adquisición de esos recursos. Estaríamos hablando de la desregulación del clima, el cambio climático que conocemos todos y todas las distintas contaminaciones que hay. En realidad lo que estamos haciendo es distorsionar lo que llamamos ciclos biogeoquímicos. Todo esto más o menos lo conocemos todos y nos preocupa en teoría a todos, pero lo que está en juego es la pervivencia de la propia civilización, la sostenibilidad de la propia civilización o mantener esa propia civilización. Que en realidad hoy lo que nos estamos dando cuenta es de que es una civilización bastante más frágil de lo que pensamos, aunque no lo intuyamos de forma mayoritaria por lo menos. Sin embargo, podríamos hacer una imagen actual para darnos cuenta de precisamente esa fragilidad en la pandemia que estamos sufriendo en este momento. Fijémonos que un virus que codifica solo para 27 proteínas está poniendo en jaque a nuestra humanidad como un todo, ¿no? Si observamos, el virus es un producto tanto de nuestra mala interacción con la biosfera y sus seres vivos, tanto en el plano físico como yo diría moral, como la propia fragilidad interna que tenemos, que se debe en este caso a las altas densidades de población y a la cantidad de viajes enormes y continuos que estamos haciendo. Esto nos indica que, aunque no lo intuyamos, hemos construido una civilización bastante frágil. Por lo tanto, la conclusión es que con los conocimientos que tenemos ya acumulados, es imposible sostener el ritmo y la complejidad de esta civilización por ese embate y esos problemas que tenemos con la biosfera. Pues da mucho que pensar, la verdad. Jorge, ¿y la ética? ¿Cuál es el estudio de estas cuestiones desde el punto de vista de la ética? Bueno, desde la ética que no hay que pensar como una disciplina aislada de lo que se hace en el resto de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, ¿no? De la ética como filosofía práctica. En ese sentido, también la filosofía política, o si se quiere, pues hasta la filosofía de la religión o la antropología filosófica, pues estarían también ahí, ¿no? La pregunta es, ¿qué tiene que ver la conducta, los valores, las formas organizativas, las instituciones de los seres humanos con estas cuestiones de sostenibilidad? Y tiene que ver mucho, claro, porque aunque empleamos a veces, ¿no?, esta idea, ¿no?, de pues, un planeta sostenible, ¿no?, o una biosfera sostenible, estamos ahí errando el tiro. La biosfera no tiene problemas como tal para seguir adelante, para evolucionar, cambiar, reproducirse. Son los sistemas humanos los que estamos funcionando mal, ¿no?, los que encajamos muy mal dentro de la biosfera. Tenemos entonces problemas que son sociales, antropológicos, institucionales. No es que la naturaleza esté funcionando mal y tengamos que arreglarla, sino que los sistemas humanos tenemos muchas disfunciones y eso hace que encajemos mal en la biosfera, ¿no? Antes surgía la interrogación, ¿no?, sobre la noción de desarrollo sostenible. Algunos pensamos, ¿no?, también lo hemos, es un punto de vista que aparece en el libro que estamos comentando, algunos pensamos que tal como se entiende habitualmente esa noción, pues es un oxímoron, ¿no?, porque aunque se suele a veces indicar, ¿no?, que
desarrollo y crecimiento pues no son lo mismo y que puede haber un desarrollo cualitativo que no entrañe crecimiento económico. Sin embargo, de manera abrumadora, la cultura dominante entiende desarrollo como crecimiento, ¿no? Y entonces la noción de un desarrollo sostenible, cuando esos sistemas humanos han sobrepasado ya los límites biofísicos del planeta en muchos sentidos, pues es muy problemática, ¿no? Tendríamos que pensar en un desarrollo decrecentista. Claro, eso es casi lo contrario de lo que todo el mundo en esta cultura dominante entiende por desarrollo sostenible. Eso es lo que también, como se indicaba antes, lo que hace que términos como sostenible o sostenibilidad pues hayan sido muy vaciados de sentido, ¿no? Que se estén usando a veces como un adorno, una especie de colgajo verbal, ¿no? Había un investigador también que hace ya años decía, bueno, lo que estamos haciendo es sostenible bla, más una cháchara que nos desencamina que un verdadero análisis y propuesta, ¿no? Bueno, por eso, teniendo en cuenta ese panorama, es tan necesario el intentar pensar con rigor, ¿no? Analizar de verdad qué puede querer decir sustentabilidad. Quizá podemos también, bueno, introducir ese término para distanciarnos un poquito, ¿no? De esa depreciación semántica que ha sufrido sostenibilidad, por lo menos para saber de qué estamos hablando. José María, me gustaría escuchar tu punto de vista. Si retomo los argumentos que ha planteado Jorge cuando ha contrapuesto desarrollo sostenible, introduciendo una nueva noción como decrecimiento sostenible, ese tipo de discursos, que sí que tienen un cierto valor de replanteamiento, lo que hacen es de algún modo intentar planificar un cambio. Sí, es cierto que el desarrollo se ha concebido principalmente como crecimiento económico y cuanto de ello se deriva, el decrecimiento o una parte de las teorías del decrecimiento lo que hacen es planificar un proceso a la inversa. Y sin embargo, yo creo que ahí no está plenamente el tema. Yo estoy más cerca de la opinión que seguramente ahora defenderá Carlos, de que hay un decrecimiento sobrevenido al que tenemos que prepararnos. Y creo que desde ningún ámbito, desde ninguna disciplina, y desde luego no me parece a mí que en gran medida desde la academia se esté haciendo, no se está pensando lo suficiente en un contexto sociopolítico de escasez de recursos, es decir, de decrecimiento sobrevenido. No se está pensando en la posibilidad de una sociedad post-colapso. Y mientras esto no se haga, todo lo que queramos añadir será seguir ahondando en más de lo mismo. Carlos. En este punto me gustaría introducir el mito, la analogía del Titanic. Si el Titanic representa la civilización y los minutos que pasaron tras el choque con el iceberg representaran los años de nuestra civilización, tendríamos una analogía bastante interesante que empleamos más de una vez. Un colapso nunca es feliz. En el Titanic la gente no disfrutó durante el colapso del Titanic. Hubo un montón de comportamientos de traición y heroicos y en todo momento la gente actuó, la mayoría de las ocasiones, con miedo, lógicamente. Por lo tanto, el hecho de que tengamos claro que el colapso de esta civilización es inevitable, puesto que ya hemos chocado con el iceberg y se han inundado las cámaras, aunque estemos aún a flote, en este sentido, el optimismo y la esperanza no la tenemos que dirigir, o en mi opinión, hacia una transición tecnológica para resolver los problemas civilizatorios que tenemos, puesto que de lo que se trata es de otra cosa. Quizás pudiéramos romper esos miedos que tenemos ante noticias como esta. Primero hay que dejar claro que los miedos van a ocurrir y llegará un momento en que todo el mundo lo perciba y entonces entra incluso en pánico o miedo. Es decir, que no vamos a decir lo que pensamos o la verdad a la gente porque entra el miedo. Eso no es una resolución adecuada del problema. Uno de los mitos o formas de ver el mundo que tiene nuestra civilización y que es causa, a mi modo de ver, de esa inevitabilidad de colapso, es que depositamos todas nuestras esperanzas casi en exclusiva en la tecnología. Y a la vez, por contra, hemos creado una cultura que no cree en los aspectos positivos de lo biológico humano. Si somos pesimistas por cultura hacia los aspectos humanos fuera de lo tecnológico, cuando lo paradójico es que es la tecnología y todo lo que viene alrededor de ella la que nos ha generado estos problemas. Por contra, siempre podemos hacer, creo que, dos cosas. La primera es intentar asumir las cuestiones y que el colapso sea lo menos dramático posible para la mayor parte de la humanidad. Pero si eso nos genera mucho miedo o frustraciones, siempre podemos intentar en esa transición generar nuevos mitos. Yo hablaría de
pensar como los iroqueses en la séptima generación, es decir, no solo centrarnos en nuestro presente, en el presente de nuestros hijos y el de nuestros nietos, que es el horizonte en el que solemos pensar, y este va a ser muy dramático, sino ir mucho más allá y empezar a trabajar nuevas formas de cosmovisiones o mitos que permitan a la séptima, octava, novena generación, a partir de nosotros, no caer en los mismos errores que cayó esta civilización. Y eso es un trabajo que siempre podemos hacer y que te permite además superar ciertos miedos. Y en último término quisiera remarcar que más allá incluso de la esperanza está la tenacidad. Hay una frase de Martin Luther King que me gusta recordar a menudo. Él decía que aunque mañana se acabe el mundo, hoy plantaré un árbol. Es decir, que las cuestiones morales y demás pueden estar más allá incluso de la esperanza. Hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer, moralmente adecuado, al margen de que haya incluso perdido toda la esperanza si es que lo he hecho, ¿no? Y con eso yo creo que concluyo. Carlos habla del colapso inevitable y Jorge hace un ratito se preguntaba que qué vamos a hacer para encajar en este planeta. Luis, ¿cuál es tu opinión? Bueno, como decían tanto Carlos como Chema anteriormente, el cambio es totalmente necesario y va a ocurrir, es decir, no podemos evitarlo, es inevitable en ese sentido. Lo que ocurre es que debemos tratar de conducir ese cambio lo mejor posible, primero tomando conciencia de la gravedad de la situación, no solo de la situación, sino de la tendencia. Llevamos muchos años, incluso siglos, separándonos de lo que podría ser una convivencia sostenible con el resto de la biosfera y esto tiene un precio. Y el precio pues, es lo que, de alguna forma, Carlos aventuraba como un colapso civilizatorio. Frente a ello, evidentemente, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando. La cuestión es qué estrategia puede ser la mejor. Y esa estrategia pasa por dos cosas, por tomar conciencia de la realidad y por un proceso de reflexión de ver cuál es la mejor forma de adaptarnos. Pero yo creo que hay una voz de cierto optimismo en este mensaje. El futuro que nos espera, evidentemente, no va a ser un futuro como el que tendencialmente podríamos prever si seguimos como hasta ahora, pero no necesariamente peor. Hemos dejado atrás muchísimos valores, muchísimas actitudes, muchísimas capacidades del ser humano de ser felices que no hemos explotado, de hecho las hemos abandonado. Y yo creo que el decrecimiento es una palabra que parece intrínsecamente negativa, pero que debemos asumir que es el decrecimiento en algunas de las cuestiones que no tenían sentido ya, que no es posible. Pero hay un reverso de la moneda, que es el crecimiento en otras muchas cuestiones que hemos abandonado de las relaciones humanas, fundamentalmente de la relación con la naturaleza, que nos puede producir una felicidad y una satisfacción probablemente mucho mayor que la que nos ha llevado a un consumismo desmedido y una insostenibilidad planetaria. Entonces, yo creo que debemos pensar en positivo a partir del reconocimiento de la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Y Luis, ¿tú crees que la gente tiene suficientes datos para ser consciente de lo que está pasando? Es muy complejo. El problema de la información es terriblemente complejo. Vivimos en un mundo tan inundado por datos o informaciones y desgraciadamente muchas desinformaciones, y eliminar todo lo accesorio o lo que realmente es mentira, dicho de forma totalmente directa, es complicado. Si encima todo eso lo cubrimos del manto, que para mí es un terrible problema, de la publicidad que nos sigue impulsando hacia un consumismo desmedido, lo que significa mantener la senda de la insostenibilidad, no es que la información esté ahí, es que es difícil hacer esa minería de la información, primer paso, y segundo paso, creernos que esa es la realidad importante separándola del resto de basura que nos rodea. Y no es fácil para la sociedad ni para los individuos desarrollar esos procesos de conocimiento y toma de conciencia. Pero está ahí, la información está ahí, ¿no? Otra cosa es cómo convertir esa información en conocimiento y en conciencia. José María, ¿tú opinas igual? ¿Y crees que la gente es consciente de lo que ocurre o no? Yo le preguntaría más bien a él, no tanto a mí, que yo tengo un pensamiento mucho más pesimista, si antes la abundancia había traído problemas de reparto, ¿cómo va a ser el mundo después cuando ya seamos conscientes de que lo que hay que repartir es la escasez? Yo no aventuro nada positivo para los años venideros. Entonces yo creo que hay que pensar sobre el conflicto y prepararnos para el conflicto y articular modos de salvaguardar ciertos escenarios de paz. Y esto no se puede hacer dentro de los parámetros conceptuales actuales. Pero sí es cierto que hay mucha teoría al respecto que se puede rastrear en el pensamiento ya clásico. Pero esto requiere muchísimo estudio,
muchísima concienciación y muchísimo esfuerzo. Y yo no creo que ahora estemos para eso. Yo creo que ya nadie está para eso. Jorge, yo no sé si estás de acuerdo con José María. De manera general, sí que estoy de acuerdo con lo que señalaba Chema, ¿no? La idea de prepararnos para el conflicto es importante, no solamente pensando en el futuro, sino ya en nuestro presente. Es verdad que vamos hacia escenarios de escasez si lo que hacemos es ver de qué manera pues, va a evolucionar pues el suministro de energía con el que funcionamos o también otros materiales. Pero es muy importante no olvidar que escasez y abundancia casi siempre los empleamos como conceptos relacionales, no como conceptos absolutos. Lo que quiero decir es que la misma situación en cuanto a disponibilidad de energía, por ejemplo, puede ser de abundancia relativa o de escasez relativa en función de los deseos, las aspiraciones, las instituciones, las formas de compartir. Es decir, la forma que consigamos dar a nuestras sociedades, la idea de autoconstrucción social y personal me parece importante, es decisiva para ese asunto, ¿no? Bueno, no perdamos eso de vista. Por otro lado, me gustaría volver un momento a repasar el curioso movimiento que hemos hecho, porque si recordáis, hemos empezado poniendo sobre la mesa, también es el punto de partida del libro, ¿no? Repensar la sostenibilidad, hemos evocado esa noción de desarrollo sostenible. Yo creo que no nos cuesta mucho ver a quienes estamos conversando ahora, seguramente estamos todos y todas de acuerdo, ¿no? En que es una noción pues, que hoy no nos sirve, que nos desencamina, que quizá pudo tener sentido pues, hace medio siglo, ¿no? Algo así, pero estamos en 2020, no estamos ya en 1970 o en 1980, y sin embargo esa noción de desarrollo sostenible, sostenibilidad, también lo hemos recordado, es aquella en la cual se puede reconocer casi toda la sociedad en la cual estamos, ¿no? Estamos en estas sociedades industriales muy disfuncionales, que sin embargo juran y perjuran todo el tiempo por la sostenibilidad, ¿no? De ahí pues esa degradación semántica. Bien, hemos partido de ahí. Estamos en una sociedad en la cual nosotros vemos con claridad que desarrollo sostenible no es un paradigma, una guía conceptual que nos sirva y sin embargo la mayoría de la sociedad de manera poco meditada cree que sí. Y nos hemos desplazado rápidamente a esa idea de colapso ecosocial inevitable, una sociedad postcolapsista. Claro, esta perspectiva yo creo también, ¿no? Que es a la que lleva pues, un abrir los ojos ante las realidades tremendas a las que hacemos frente, un analizar los datos de que disponemos, pero sin embargo es una perspectiva absolutamente minoritaria. No hay casi nadie, ni siquiera, por ejemplo, dentro de los movimientos ecologistas en sentido amplio, ecologismo, ambientalismo, esa es la perspectiva dominante. Es decir, somos sectores sociales muy pequeños los que estamos alertando frente a ese abismo al cual nos precipitamos y en cambio la cultura dominante sigue firmemente anclada, ¿no? en creencias que nos desencaminan mucho, ¿no? Podríamos hablar de mercadolatría, podríamos hablar de tecnolatría y eso en un abanico muy grande, digamos, desde la derecha patronal a la izquierda que no se plantean de verdad los problemas ecologistas, encontramos eso, ¿no? Tengo por aquí un par de recortes, si hay tiempo, luego si queréis os leo, una entrevista que hacían a Brufau, el presidente de Repsol, y una tribuna que escribió hace poquito Alberto Garzón, ministro de Consumo, pero también dirigente de la izquierda española, desde Izquierda Unida y el PC, el Partido Comunista. Bueno, pues la sintonía entre los dos, ¿no? Entre Garzón y Brufau, ¿no? Con respecto a lo que podríamos llamar la salida productivista de la crisis actual, ¿no? Coronavirus, crisis económica y demás, con una idea de un desarrollo industrial de alta tecnología, con servicios avanzados para una economía que pueda sostener salarios dignos y una versión avanzada del estado de bienestar. Ese es el desideratum tanto de Brufau como de Garzón. Los que quedamos al margen señalando esto es una senda que lleva directamente al abismo y quizá ya no tenemos ni siquiera tiempo para reaccionar medio bien, somos una minoría muy pequeña. Y con eso estaríamos en la pregunta que también hacíais sobre cómo asimilamos la información, de qué manera se forma conciencia en torno a estas cuestiones. Yo creo que es imposible pensar en eso sin darse cuenta del peso que tienen los ideologemas vinculados también con la forma de funcionamiento del capitalismo y luego con intereses empresariales, industriales concretos, los ideologemas que dan forma a la conciencia colectiva, ¿no? O sea que esa es una dimensión que no habría que perder de vista. Por desgracia, somos los herederos de un largo proceso, ¿no? Que empezó en los años 60-70
en el cual hegemonía neoliberal que ha hecho avanzar una visión del mundo que básicamente es negacionista con respecto a estas cuestiones, ¿no? Hemos ido retrocediendo, ¿no?, en las posibilidades de desarrollar el tipo de racionalidad social a la que se referían nociones como desarrollo sostenible, por ejemplo, pues hemos ido estando cada vez más lejos, yo creo, ¿no?, de esas posibilidades de actuar con racionalidad social. Carmen. Yo comparto lo que se ha dicho, que es una pequeña minoría de personas y de grupos en el mundo entero quien está tratando de poner sobre la mesa, ojo, que ya hemos sobrepasado todos los límites. Sin embargo, sí que creo que esa pequeña minoría está alzando el volumen de la voz y además sí que está bastante interconectada, me parece a mí. Son grupos pequeños, grupos de investigación en algunas universidades de todo el mundo con ciertas conexiones, muy minoritarios, desde luego, grupos de vecinos y de vecinas que se organizan para hacer trueque, para organizarse la vida de otra manera, pequeñas cooperativas para poder acceder a la alimentación, por ejemplo, a través de productores locales en todo el planeta y aquí en Europa y en España, que en unos poquitos años habíamos cortado toda relación con el campo, pues hay algunas iniciativas rurales que están teniendo esa conexión con la gente de las ciudades para alimentarse de manera local, cercana y tratar de romper el círculo vicioso del que es muy difícil salir. Ahí sí que creo que tenemos que plantearlo, que incluso hemos hablado antes del conocimiento y la conciencia, incluso con el conocimiento, incluso con la conciencia, muchas veces las actitudes seguimos dentro de la rueda, dentro del sistema capitalista, porque bueno, salirse completamente es una opción que conlleva muchos riesgos también y que es una opción fuerte que también incluso alguna gente la está planteando. Y yo creo que es importante también eso, seguir manteniendo esas redes y seguir viendo cómo en otras partes del mundo, en América Latina, en Asia, en África, hay colectivos que denuncian, que plantan cara al extractivismo, que plantean que es necesario recuperar el ritmo humano de los seres vivos, el contacto con la naturaleza y además yo sí que considero que de alguna manera no perder pues algunos avances, por ejemplo, en relación con los derechos humanos o con el cuidado de la salud que habíamos conseguido. Entonces yo creo que es un reto muy grande, pero sí que se están haciendo cosas. Es una gota dentro del océano, pero bueno, yo creo que no hay que dejar de valorarla y de visibilizarla. Carmen, háblanos un poquito más sobre vuestro libro Repensar la sostenibilidad. Bueno, como se estaba comentando, de lo que estamos hablando es al final de la vida, que es algo absolutamente amplio, complejo y prácticamente inabarcable, y de la vida en este planeta y de la civilización tal y como lo conocemos. Con lo cual, en el libro, evidentemente, no podemos hacer un repaso exhaustivo de todo lo que esto supone, pero sí que hemos tratado de hablar de economía, de comercio, de empresas transnacionales, de urbanismo, de psicología, de teología también, de educación, de derecho. Bueno, desde la primera parte que se hace un diagnóstico sobre los límites ecológicos del mundo, sobre cómo se ha ido acumulando y despilfarrando todos los recursos naturales con los que contaba el planeta en el que vivíamos, los conflictos que se han ido generando, los desplazados ambientales, a luego cómo se ha ido debatiendo, configurando y a la vez desconfigurando esta idea de sostenibilidad, como estábamos comentando antes, a la que hay que dar tantos objetivos que al final se queda en algo completamente vacío, que termina por ser poco útil. Queríamos que el libro fuera, eso sí, una buena recopilación de propuestas y entendemos que las propuestas tienen que venir combinadas y de manera coordinada desde diferentes ámbitos, que no solamente la tecnología nos va a salvar, porque de hecho entendemos y en el grupo de investigación con el que colaboro y del que parte también este libro, se entiende que aunque haya mucha gente de la ingeniería, que la tecnología por sí sola no nos va a salvar de nada sin el apoyo de la ética, de la política, de las cuestiones más esenciales, incluso de la psicología y de la educación. No tenemos pues nada que hacer, pero que además sí que hay que plantearse cuestiones prácticas desde el urbanismo, desde la reconfiguración de unas nuevas relaciones económicas y comerciales para poder avanzar hacia un futuro en el que podamos vivir con un mínimo de dignidad y de respeto en el espacio en el que compartimos también con otros seres vivos. Luis, ¿nos das una última valoración? Bueno, por mi parte,
Yo creo que hay algún síntoma de optimismo, alguna información para ser optimistas. Estamos probablemente en el momento de la historia donde mayor conocimiento hemos tenido. Mayor conocimiento de la propia naturaleza, mayor conocimiento de la tecnología, conocimiento del problema, un diagnóstico científico de los problemas. Creo que estamos en condiciones de buscar los mejores caminos posibles dentro de lo que es posible. Efectivamente, no todo es posible, pero disponemos de ese conocimiento y en gran medida en muchos grupos, muchas personas con la conciencia de ello. Creo que eso debería abrirnos una puerta y algunos creo que la estamos tratando de cruzar o de utilizar. José María. Yo tengo la sensación de que constantemente buscamos refrescos emocionales. Desde un ámbito, si me permites, incluso un tanto más académico, a esto se le llama ironía trágica. El querer constantemente decirse a uno mismo, tengo esperanza, para no reconocer abiertamente que en realidad lo que uno tiene es miedo, miedo a que no se cumplan sus expectativas. Por eso, incluso para tratar de prepararnos para el colapso que vendrá, debemos, como dice el título del libro, repensar nuestra propia idea de sostenibilidad. No podemos hurtar esto del debate. Carlos. Bueno, efectivamente, yo creo que un colapso nunca es feliz. La esperanza o los aspectos positivos optimistas tienen que partir de ir retomando unos cambios de valores. Los consiga, quizás lo lleve mejor que no consiga esos cambios de valores. Y me refiero a que yo sí que tengo claro que la civilización está en colapso. Lo que no tengo tan claro es, por ejemplo, ir más allá. Es decir, no sé hasta qué punto hay un riesgo de extinción incluso humana, lo cual no es absolutamente descartable. En ese sentido, siempre se podrá hacer una lucha por la situación en la que estés no sea aún peor. Jorge. Hay algo que necesitamos ahora y que en realidad pues venimos necesitando desde, diría casi desde siempre, desde hace mucho tiempo, ¿no? La idea de abrir los ojos, ¿no? Que está de una manera u otra, pues la encontramos en todas las grandes tradiciones sapienciales, espirituales, religiosas, abrir los ojos, asumir la realidad. Antes decía Luis, claro, asumir, por ejemplo, que no todo es posible, ¿no? Eso es absolutamente contracultural. Insisto en esto de lo que nos dice la cultura dominante. Ayer yo pasaba por la Estación del Norte, en Madrid, es uno de los nudos así de comunicaciones, la antigua estación ferroviaria del Norte, ahora transformada en estación de tren de cercanías, de metro y también en centro comercial, es un megacentro comercial. Bueno, hice hasta una foto porque se queda uno pasmado, ¿no? El lema que está en las puertas de ese centro comercial es: aquí puedes ser lo que quieras. En grandes letras, aquí, ¿no? Gracias a la compraventa de mercancías, este mundo mercantil que te ofrecemos, aquí puede ser lo que quieras. Ese es como el mensaje de fondo de nuestra sociedad. Y frente a eso nosotros decimos, necesitamos abrir los ojos, asumir la realidad, ¿no? Darnos cuenta de que no podemos ser lo que queramos, ¿no? En una especie de fuga voluntarista alimentada por ilusiones tecnológicas. Claro, ese abrir los ojos sucede a veces porque logramos crecer en conciencia, porque nos ponemos a estudiar y nos damos cuenta de algunas realidades, porque en encuentros humanos nos abren los ojos los otros. Eso es una experiencia que los movimientos sociales es muy importante para ellos, ¿no? Esa creación en común, ¿no? Que se despliega en los movimientos sociales en su fase de ascenso, sobre todo. A veces también abrimos los ojos por trauma, por choque, ¿no? Porque nos damos de golpe contra realidades que son duras, ¿no? Nos está pasando esta primavera terrible, ¿no? Con la enfermedad COVID-19 que provoca el coronavirus, pues tenemos ahí uno de esos choques. Hemos visto, por ejemplo, cómo ante un choque sanitario y luego también económico, social, que está vinculado con cuestiones ecológicas de fondo, ¿no? Lo hemos estado analizando estas semanas últimas, ¿no? La manera en cómo al destruir ecosistemas y biodiversidad favorecemos la zoonosis, la manera en que la ganadería intensiva favorece el desarrollo de enfermedades. Abrimos los ojos y aparecen también resortes, iniciativas, recursos sociales que podíamos no haber sospechado, ¿no? En muchos lugares, ¿no? La autoorganización en los barrios, por ejemplo, ¿no? Para atender necesidades inmediatas, pues ha sido una experiencia muy valiosa. O también hemos visto cómo un gobierno, que no es que sea ninguna maravilla como el que tenemos, sin embargo, ha sido capaz, igual que en otros países también, pero no en todos, pues ha sido capaz, por ejemplo, de establecer listas de actividades esenciales, ¿no? Discriminar, por ejemplo, entre las actividades económicas cuáles son esenciales y cuáles no, que de entrada
es algo que está prohibido en el orden socioeconómico dominante. El capitalismo nos prohíbe discriminar entre lo necesario y lo superfluo. De hecho, pues todo ese orden mercantil está basado en lo contrario, ¿no? Entonces, ahí el haber experimentado, ¿no?, de cómo una sociedad pues, se topa con un obstáculo importante y es capaz de, por ejemplo, de separar lo necesario de lo superfluo, pues también es un aprendizaje valioso. Va a haber muchos choques, por desgracia, y más graves que este. Si somos capaces de ir desarrollando aprendizaje social, de evitar lo que son pues, los escenarios peores, ¿no?, de fascistización creciente de nuestras sociedades, ¿no?, esa posibilidad de la lucha jovesiana, ¿no?, de todos contra todos. Si somos capaces de esquivar esos escenarios y de ir aprendiendo en parte por las buenas y también en parte por las malas, podemos tener un porvenir no tan desastroso. Carmen. Bueno, a mí me gustaría compartir unas frases que nos han llegado hoy mismo al correo electrónico de uno de los estudiantes que participa en proyectos de cooperación para el desarrollo de los que impulsamos desde la Universidad de Valladolid, desde el área de cooperación. Este chico estuvo el año pasado en Senegal. Nos daba un pequeño texto hoy que empieza diciendo: si algo he aprendido esta vez es que nada germina de la noche a la mañana. El respeto de los tiempos y aprendizajes es necesario para que cualquier iniciativa natural, social o política fructifique de forma honesta. Mucho antes de poder recoger, siendo incluso conscientes de que no se recogerá nada durante nuestra vida, hay que sembrar. Y él nos cuenta lo que conoció en Senegal de los jardineros y jardineras y la gente que cuidaba, que sembraba y que plantaba semillas. Y recuerda que una sociedad progresa cuando los ancianos plantan árboles en cuya sombra saben que nunca llegarán a sentarse. Y un poco me parecía que esta reflexión tradicional, antigua, que viene de lejos en la distancia y también de lejos, aunque no tan lejos en nuestro tiempo, porque nuestras abuelas y abuelos hicieron esto precisamente, es algo del que tenemos que rescatar para poder seguir avanzando, seguir sembrando y saber que eso, que para recoger es necesario sembrar, aunque... Bueno, pues la situación es efectivamente, culturalmente, todo lo contrario de lo que estamos planteando, pero bueno, los datos y el rigor científico y el análisis, el diagnóstico que hay del problema nos indica claramente que es necesario un cambio de rumbo urgente y radical. Bueno, yo espero que todos sembremos y, como decía Jorge, que sigamos aprendiendo y por las buenas. Gracias a todos por habernos contado tantas cosas interesantes y necesarias. Espero que este libro, que lleva por título Repensar la sostenibilidad, sea muy leído y sirva para el cambio. Gracias a todos.